Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Por acá con un nuevo video para el canal, y el día de hoy vamos a continuar nuestra aventura en Malaz, el libro de los Kaidos. En particular, vamos ya con el capítulo número 6. Igual que siempre, no me voy a enredar mucho más con la introducción y vamos directamente con el video. Han pasado 6 días desde la desaparición de Baudin, a quien aún no logran encontrar. El capitán Sawar ha llamado a Bennett en más de una ocasión. En Solideo se han realizado registros exhaustivos y han duplicado las patrullas en el camino Escarabajo para cubrir más terreno en ambas direcciones. Incluso han dragado el lago Plomo. Es como si Baudin simplemente se hubiese desvanecido. Felicin se encuentra junto a Bennett en la taberna de Bula. Este le pasa un botón de Durhan a Felicin y observa cómo ésta lo prepara en la pipa. Bennett ha vuelto a solicitar a Felicin cerca de sí, pero ahora es porque no confía en ella. Por lo tanto, es preferible tenerla cerca. Bennett cree que ella oculta algo y que eso tiene que ver con Baudin. Ve con cuidado, moza. Bennett te reclama, aunque solo sea para supervisar personalmente tu destrucción. Lo que antes era casual, ahora es preciso, deliberado. Ha recibido instrucciones, le había dicho Evorik. Bennett sonríe al verla encender la pipa de Durhan. Baudin no era solo un matón de puerto, ¿verdad? Felicin frunce el ceño tras la cortina de humo. No sé nada de Baudin, dice ella. Bennett le toma el brazo y la lleva afuera. A este le han concedido el derecho de formar una milicia constituida por esclavos elegidos por él, armados con garrote. Los guardias se encargan de ejecutar a aquellos que se saltan el toque de queda, mientras que la milicia de Bennett disfruta repartiendo palizas. Bennett y Felicin se suman al pelotón de patrulla, una media docena de hombres que ella conoce íntimamente. Todos han sido comprados por Bennett con su cuerpo. Felicin patrulla junto a Bennett y sus hombres. Al cruzarse con una patrulla Dosi liderada por el capitán Gunny, Bennett duda, como si percibiera peligro. Aún así, continúa adelante. Una tensión sutil flota en el aire, presagio de traición. Felicin, bajo los efectos del Durhan, intenta advertir a los hombres de Bennett, pero estos se dispersan, dejándolo solo. Los guardias Dosi rodean a Bennett con las ballestas alzadas. Felicin grita por ayuda, pero solo recibe la burla de los Dosi. De un solo buen golpe, derriban a Bennett. Y ella huye entre disparos de ballesta, sumida en el pánico. Corre hasta los cuarteles malasanos, jadeando del esfuerzo. El eco de la caída de Bennett sigue latiendo en su pecho, pero el refugio se convierte en una trampa. Una horda de jinetes Dosi embiste a un grupo de esclavos indefensos, masacrándolos con cruel eficiencia. He visto sangrar a Bennett y ahora vamos a morir, piensa Felicin. Felicin queda atrapada, paralizada ante los jinetes que se la abalanzan con espadas y lanzas, los rostros de estos torcidos de sadismo. Pero en el último instante, virotes malasanos derriban a los Dosi. Una línea de ballesteros emerge de la oscuridad, disparando en oleadas que rompen las defensas Dosi. Los pocos esclavos sobrevivientes son rescatados. Entre el caos, una voz familiar se alza hacia Felicin. Es Pela, y su rostro le devuelve un atisbo de reconocimiento en medio del terror. Él le susurra que le siga. Primero dejarán en los establos a los demás esclavos que resultaron heridos por el ataque de los Dosi, pero le aclara que a ella no los va a dejar con el resto, puesto que en estos momentos proteger a los esclavos no es la prioridad. El capitán Sawar quiere aplastar el motín de los Dosi esa misma noche. Mientras los soldados empujan a los prisioneros por una calle lateral, Pela guía a Felin con delicadeza y convoca a 3 soldados para que lo acompañen a dejar a Felicin a sus aposentos a salvo. Reborit, uno de los soldados de Pela, duda, temeroso de dividir el pelotón y que eso los debilite ante un ataque Dosi. Pero Pela insiste, ella es la mujer de Bennett y él los ayudará contra la rebelión de los Dosi. Ante estas palabras,
Felicin, sombría, afirma que Bennett probablemente está muerto, pero Pela lo desmiente. Asegura que lo vio herido, pero aún con vida y reuniendo a la milicia. Señala que necesitarán de su liderazgo entre los esclavos y que no deben dejarse llevar por las bravatas de Sawar. A regañadientes, Reborid y 2 soldados más acceden a seguirlo. Recordemos que Pela es el soldado que anteriormente había comunicado su preocupación a Bennett respecto a los soldados Dosi. Entendamos que en esta mina hay, por una parte, los esclavos, todos en una misma condición, excepto por Bennett, que cuenta con el favor del capitán Sawar, ya que Bennett le ayuda a mantener el control y orden dentro de los esclavos. Y por otra parte están las fuerzas militares, que son las que controlan y vigilan el lugar. Ahora, estas fuerzas militares están dirigidas por el capitán Sawar, que es la máxima autoridad en este lugar. Y dentro de las fuerzas militares con las que Sawar cuenta, se encuentran por un lado los soldados malasanos y por otro lado se encuentran los soldados Dosi, estos últimos originarios de 7 ciudades, en particular de Dosimpali, o sea, de las mismas tierras en donde se encuentran las minas de Otaralita. Ahora, entender que los soldados Dosi han servido al imperio de Malas, doblegados ante la conquista de Malas en esas tierras. Pero, como ya había mencionado Pela en su momento, estos soldados Dosi cada vez hablaban más acerca de que el apocalipsis se estaba acercando, hablaban cada vez más acerca de Drishna, y eso le preocupaba. Por esto mismo es que Pela le había pedido a Bennett que comunicara estas preocupaciones al capitán Sawar, ya que Bennett era su informante entre los esclavos, por lo cual a lo mejor Sawar podía darle un poco más de importancia a los informes de Bennett. Pero la realidad es que Bennett informó a Sawar, pero este le quitó importancia, asegurando que un pueblo tan doblegado al imperio de Malas como eran los Dosi jamás se rebelarían. Ahora bien, recordemos que el apocalipsis ha comenzado. Shaik leyó el libro al amanecer. Aunque haya sido asesinada, logró hacerlo. Y obviamente el inicio del apocalipsis ha llevado a los soldados Dosi en ese lugar a rebelarse. Un incendio arde sin control en el extremo occidental de Solideo. Un resplandor anaranjado brilla tras las cortinas de humo espeso. Mientras arrastran a Felicin por las calles sembradas de cadáveres, Pela y los soldados se mueven con prisa. El soldado Reborid murmura su preocupación. La guarnición de Vetra no aparece. Las patrullas ya deberían haber llegado. Y el capitán Gunib, que es un capitán Dosi, con su silencio solo aviva la incertidumbre. La ciudad sangra y nadie parece hacerse cargo. Pela se detiene frente a la casa de Boric, ordena a sus hombres tomar posición defensiva y sin demorarse más ingresa con Felicin en el lugar. El interior está en penumbras. Tras cruzar un precario biombo de tela, encuentran al ex sacerdote Eboric esperándolos en silencio. No estaba seguro si querías contar con ella, le murmura Pela a Eboric. ¿Y tú, Pela?, le dice Boric. Podríamos... No, llévatela a ella. Yo debo reunirme con mi capitán. Aplastaremos este motín, pero no encontrarás una mejor oportunidad. Sí, tienes razón, responde Boric y continúa. Baudin, ya puedes salir. Este chico no representa ninguna amenaza. Pela observa cómo Baudin emerge de las sombras. No dice ni una palabra y sus ojos entrecerrados brillan en la oscuridad. Pela retrocede hacia la entrada. Fener los guarde, Boric. Gracias, muchacho. Por todo, le dice Boric. Pela asiente brevemente y se marcha. Felicin observa a Baudin empapado, mientras que Eboric, impaciente, confirma que todo está listo. ¿Vamos a escapar?, pregunta Felicin. Así es, muchacha. Pero ¿cómo? Ya lo verás, le responde Boric ceñudo. Felicin deduce el plan al ver los petates llenos de aire. Nadarán hasta el lago Plomo. Boric explica que al otro lado, entre acantilados, hay cuevas accesibles con la bajamar. Baudin las conoce bien, se escondió allí
una semana. Ante la idea y el plan de escapar, Felicín les exige llevar a Bennett. Afirma que se lo deben. Gracias a muchos de sus sacrificios personales, ellos pudieron sobrevivir. Eboric intenta disuadirla, pero es Baudin quien cede. Él irá a buscarlo, le dice a Felicín. Esta lo observa marcharse por una puerta secreta, mientras que en su interior se agita una sensación de exclusión. Se vuelve hacia Eboric con certeza amarga. Yo no formaba parte de tu plan de fuga, ¿verdad, Eboric? Él levanta la mirada, las cejas arqueadas. Hasta esta misma noche pensé que considerabas a Solideo un paraíso. No pensé que querrías marcharte. ¿Un paraíso? Por alguna razón, esa palabra la sacude tanto que debe tomar asiento en la hamaca. Él la mira y luego se encoge de hombros para agregar: al menos en compañía de Bennett. Felicín sostiene su mirada, hasta que finalmente él la aparta para levantar su petate con un gruñido. Deberíamos irnos ya, dice Eboric. No significo mucho para ti, ¿verdad, Eboric? ¿Alguna vez lo hice? Felicín de la casa Parán, hermana de la consejera Tabore, cuyo hermano cabalgó junto a Lorn, de cuna noble, una extraviada, una puta. Eboric no responde. En su lugar se encamina hacia el hueco oculto en la pared del fondo. La mitad occidental de Solideo arde en llamas que tiñen toda la cuenca con una luz rojiza, temblorosa. Felicín y Eboric descienden a toda prisa por camino trabajo en dirección al lago. Se encuentran con diversas señales de combate: caballos abatidos, guardias malasanos, soldados dosi. La taberna de Bula está atrincherada con barricadas, las que por lo que se ve luego han sido superadas. Al pasar por la entrada escuchan gemidos de dolor. Felicín titubea, pero Eboric la toma del brazo. No querrás entrar ahí, muchacha. Fue uno de los primeros lugares en donde los hombres de Gunib se ensañaron. Eboric guía hasta Felicín hasta la orilla del lago Plomo, y con un gesto le indica que se agache entre el lodo espeso, lo que les da un aire de frescura. Allí, mientras esperan, él le revela el plan completo. Desde una cueva bajo la superficie del lago llegarán a una antigua cantera, y desde allí cruzarán el desierto en dirección al poniente, no a Dosimpali. Manantiales ocultos guiarán su camino hasta alcanzar la costa interior, donde un bote los recogerá para llevarlos al continente. Felicín se asombra. ¿Quién los va a recoger en bote? Eboric menciona a un viejo amigo, leal en exceso, o sea, Duker, y le confiesa que Pela fue el contacto clave. Le dice que en realidad Pela se había acercado primero a ella, pero que esta, bajo los efectos de siempre estar drogada, ni siquiera lo notó. Eboric recuerda su juicio y cómo Duker, pese a que él había criticado sus creencias, intercedió por él. Si llego a verlo, al menos le debo una disculpa, dice Eboric. En ese momento, un fuerte zumbido surge desde el humo que cubre el pueblo. El sonido crece, se vuelve más nítido. La superficie del lago Plomo desaparece bajo lo que parece una lluvia de granizo. Felicín se acuclilla aterrada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Eboric permanece en silencio unos momentos. ¡Garrapatas!, susurra alarmado. El fuego las atrajo y ahora vienen. Rápido, muchacha, cúbrete con barro y luego cúbreme a mí. ¡Vamos, rápido! Felicín obedece, cubriendo su cuerpo mientras el vendaval de insecto los alcanza. Las garrapatas caen como flechas al agua y sobre ella. El dolor perfora su carne en los muslos que aún tiene expuestos. Los insectos se le enredan en el cabello. Gime mientras los arranca a manotazos. Se rasca con desesperación y luego se cubre la cabeza entera de barro. Los aplasta, los muerdes y sus jugos amargos le queman como ácido. Están por todas partes. Las ciegan al apiñarse enloquecidos alrededor de sus ojos. Los arranca una y otra vez y vuelve a agacharse para recoger más barro. De repente, oscuridad sedante, pero sus gritos no cesan. No puede parar de gritar. Tiene insecto en los oídos que también cubre con barro. Luego, silencio. Unos brazos sin manos la envuelven. Ya pasó, muchacha. Ya pasó todo. Ya puedes dejar de gritar, Felicín.
ya puedes detenerte. Evorik no ha sido tocado por las garrapatas. La bendición de Fener es demasiado fiera como para siquiera logren tocarlo. Tus marcas sagradas de Fener en la piel brillan de color azul. Felicín no responde, está quieta y no responde. ¡Despierta, muchacha!, espeta Evorik. Hay un huevo en cada picadura y segregan un veneno mortal que reblandece la carne. Mata la carne, lo que es alimento para las larvas dentro del huevo. ¿Me entiendes, muchacha? Hay que destruirlos ya. En la bolsita que llevo en el cinto hay una tintura, pero tendrás que aplicártela tú. Después de que Evorik la zarandee y finalmente la golpee, Felicín por fin reacciona. Ella destapa el frasco y el olor amargo que emana de él le obliga a apartar la cara. Solo usa una gota en la yema del dedo. Luego la frotas sobre la quemadura, así, una por una. ¡Rápido, muchacha! El horror no tiene fin. La tintura, un líquido negro y maloliente, no mata a las larvas, pero sí hace que se asomen. Evorik ayuda a Felicín a dirigir sus manos alrededor de los ojos y de los oídos, a medida que las larvas siguen saliendo hacia el exterior. En la boca, el amargo de la tintura combate el veneno de las larvas de garrapatas. La cabeza de Felicín da vueltas y su corazón late con una velocidad alarmante. Las larvas caen como granos de arroz en su lengua y ella las escupe. Lo siento, Felicín, le dice Evorik cuando ella finalmente ha terminado de untarse la tinta. Luego él examina las picaduras alrededor de los ojos de Felicín con expresión compasiva. Un escalofrío recorre la columna de Felicín. ¿Qué pasa? ¿Me quedaré ciega? ¿Sorda? ¿Qué pasa, Evorik? Él niega con la cabeza. Las mordeduras de garrapatas. Ese veneno daña la piel. Te curarás, pero las marcas en la piel quedarán. Lo lamento, muchacha. Lo peor es alrededor de los ojos. Es lo peor. Evorik luego le comenta que un sanador de la senda Grandenul podría ayudar a eliminar esas marcas y promete conseguirle uno para ella más adelante. Una tropa malazana interrumpe su galope y se detiene frente a Evorik y Felicín. Al frente cabalga el capitán Saguark, con la mejilla ensangrentada y el uniforme empapado en sangre. Su mirada fría e implacable hace que Felicín se estremezca. Sin ningún tipo de ceremonia les permite marcharse, pero les aclara que no lo hace por ellos. Es por cabrones sediciosos como tú que todo esto ha sucedido, espeta el capitán Saguark a Evorik, cargado de odio. Ambos observan en silencio cómo los soldados se alejan, regresando al infierno que consume Solideo. Felicín lo presiente, todos ellos morirán allí. El capitán Saguark, Bella, todos. Un instante después, Baudin emerge de los juncos. Felicín se pone de pie como puede y se le acerca. ¿Dónde está Bennett?, le pregunta. Está muerto, muchacha. Tú... Las palabras se le ahogan en la garganta. Una pena más punzante que cualquier otra cosa que haya conocido se apodera de ella. Da un paso trastabillado. Baudin informa que es mejor darse prisa. El plan es estar en la otra orilla del lago al romper el día, y cuando vuelva a anochecer seguirán con la marcha. Felicín los sigue hasta la orilla del lago. Baudin amarra uno de los pellejos al pecho de Evorik. Felicín comprende que tendrá que compartir el otro con Baudin. Bennett está muerto. Eso dice él, al menos. Pero lo más probable es que ni lo haya buscado. Bennett debe seguir con vida. Tiene que estarlo. Solo tenía un rasguño y la cara ensangrentada, había dicho Pela. Baudin miente. El agua del lago Plomo arrastra el barro y la tintura que cubren la piel de Felicín. Pero no es suficiente. No lo es. El eco de sus jadeos rebota en el acantilado. El hada apenas puede aferrarse a la red del pellejo de aire. Los ojos de Felicín están tan hinchados que apenas distingue el mundo por dos rendijas. Sus labios deformados de tanta hinchazón le impiden respirar con normalidad. Todo en su cuerpo la aísla, y ese despojo de vanidad le deja un extraño consuelo. Sobrevivir es lo único que importa ahora. Que Tabore vea sus cicatrices algún día será suficiente. La entrada está bajo el agua, informa Evorik y continúa. Tendremos que desinflar los pellejos y bucear. Baudin
irá primero con una cuerda atada a la cintura. Sujétate a ella, muchacha, o acabarás en el fondo. Baudin le tiende una daga a Felicine. Luego recoge la cuerda sobre el petate. Al cabo se dirige hacia la pared del acantilado y se sumerge. A lo lejos, en la otra orilla, se oyen gritos. Los últimos lamentos de un pueblo consumido por el fuego. Todo ha pasado tan rápido, casi sin advertirlo. Solo una noche ha bastado para reducir a Solideo a sangre y ceniza. No parece real. Siente un tirón de la cuerda. Tu turno. Pincha el pellejo y suéltalo. Luego sigue la cuerda, le informa Boric. Felicine se hunde. La cuerda la guía hacia una oscuridad absoluta dentro del acantilado. Sus pulmones se contraen. El agua gélida muerde su piel. Patalea, se aferra con ambas manos, lo que hace que pierda el cuchillo que le había pasado Baudin. El desmayo está acechándola. Finalmente, unas manos la sacan del agua. La depositan sobre una roca fría bajo la débil luz de una linterna. Tosiendo, vencida pero viva, Felicine se da cuenta. Lo ha logrado. A su alrededor, provisiones aguardan en la penumbra. «Perdiste mi maldito cuchillo, ¿cierto?», le pregunta Baudin. «Que el embosado te lleve», le responde esta. El hombretón suelta una carcajada. Luego se concentra en la cuerda. La cabeza de Boric emerge poco después en la superficie oscura. Felicine, aún recuperándose del cruce subacuático, se cubre con una manta tiritando. Baudin, extrañado por los víveres ya preparados en la cueva, decide explorar. Al parecer, estos debían estar preparados, pero más adelante. Boric, exhausto, solo asiente. Felicine lo confronta. Sabe que él sospecha algo respecto a por qué estos víveres están en ese lugar. Y también sabe que hay algo más detrás de las palabras crípticas que Saguarc les había pronunciado cuando los dejó marchar. Miren hacia el sur. Al poco, Baudin regresa con noticias inquietantes que comparte con Boric. Felicine exige escucharlas también. Él obedece. A 30 leguas, Dosin Pali arde en el horizonte, pero no con un fuego normal. No es una tormenta, sino hechicería. Una batalla que ilumina el sur como un presagio. Boric palidece ante la confirmación. Por el aliento del embosado. «¡Una batalla!», dice Boric. «Se está acercando», gruñe Baudin. «¿Qué cosa? ¿Qué se está acercando?», pregunta Felicine. «Las 7 ciudades se han alzado en armas, moza. Trishna, el torbellino se acerca», le dice Baudin. La barca mide apenas 4 varas de eslora. Duker se detiene un largo instante antes de decidir si debe embarcar. 4 dedos de agua chapotean bajo los 2 tablones que forman la cubierta. Trapos viejos taponan, con mayor o menor éxito, la veintena de pequeños agujeros que tiene el casco. El olor a pescado podrido es sobrecogedor. Culp, envuelto en su capote, observa sin entusiasmo la embarcación. El historiador, por su parte, admite que el vendedor exageró las virtudes del navío. Ante la imposibilidad de navegar en ese navío, proponen volver a la fonda para idear otro plan. Ya en la fonda en cuestión, Duker y Culp ocupan una mesa, sabiendo que en un lugar tan pequeño con tan pocos viajeros, su presencia terminará por llamar la atención. Culp pide con un gesto una jarra de cerveza, y luego este se inclina un poco hacia Duker. «Habrá preguntas. Pronto, ese es el problema. No tenemos barco, ese es otro problema. Y además, soy un marino lamentable, ese es nuestro tercer problema», dice Culp. De acuerdo, susurra el historiador. «Por el aliento del embosado, déjame pensar en paz». Culp y Duker perciben la extraña calma que hay en ese lugar. Sobre eso están hablando cuando suena el chirrido de una silla. Un cabo malazano se acerca a ellos. En su casaca, la marca de un galón arrancado delata que fue sargento, pero ha sido degradado. Tiene el rostro ancho y cabeza afeitada. Al parecer es de sangre keynesiana y tiene un temperamento áspero. El cabo en cuestión, cuyo nombre es Hessler, fija la mirada en Culp, ignorando a Duker. Culp, por su parte, le advierte que los deje tranquilos y se marche. De lo contrario, usará su magia para hacerlo caminar como cangrejo. Hessler, sin inmutarse, los acusa de ser desertores del séptimo, y la tensión
situación escala aún más cuando el cabo amenaza con cortarle la garganta a Culp si éste accede a su senda. Kessler declara que cualquier asunto que se esté llevando a cabo en ese puesto lo involucra a él, que es el responsable y encargado, y exige las explicaciones inmediatas de qué es lo que están haciendo ahí. En ese momento un ruido resuena en el exterior de la fonda. El cabo Kessler da indicaciones al soldado llamado Verdad para que salga afuera a revisar qué es lo que pasa. Verdad vuelve a los instantes mencionando que una turba armada se aproxima y que una parte de la turba se dirige al Ripat, el barco de los malasanos. Seguramente esa parte de la turba pretende prenderle fuego a la nave. Kessler ordena inmediatamente formar en el exterior y manda al soldado Tormenta, con ballesta en mano, a vigilar la puerta principal con instrucciones precisas. Debe abatir al líder de la multitud. Afuera el griterío crece como una marea y la tensión se adueña de la fonda. Si accedes ahora a tu senda, es menos probable que te corte las orejas, mago, le dice Kessler a Culp. ¿Te has ganado enemigos en el pueblo, cabo?, le pregunta Duker. El suboficial sonríe. Esto se viene gestando desde hace tiempo. El Ripat está bien pertrechado. Podríamos llegar en él hasta Hizar, quizá. Pero primero tenemos que salir de esta. ¿Sabes manejar una ballesta? El historiador suspira antes de asentir. Todo el mundo a la puerta trasera, ordena Kessler. El aire fresco y húmedo, cargado con olor a musgo y piedra mojada, inunda de un momento a otro la estancia. Duker se vuelve hacia Culp, el que asiente en silencio. Los acompaña un mago, alcanza a decir Culp a Kessler. En ese instante, un rugido proveniente de la calle golpea la fonda como una ola gigantesca. La estructura de madera se arquea y las paredes de lona se hinchan. Culp lanza un grito de advertencia, se arroja de la silla y rueda por el suelo. La madera salta hecha astilla y la lona se rasga. Tormenta se aparta de la puerta y de pronto todos los que permanecen en la fonda se abalanzan hacia la puerta trasera. El suelo se eleva bajo sus pies cuando los pilares que sostienen el edificio ceden. Duker cae en la oscuridad hasta aterrizar en un lecho de algas secas. Culp se desploma sobre él, todo rodillas y codos, dejándolo sin aliento. Culp, ¡haz algo!, le dice Duker. En respuesta, el mago lo levanta, lo gira y lo empuja con fuerza. ¡Corre! ¡Eso es lo que vamos a hacer!, le dice Culp. Tormenta avanza junto a Duker en dirección al Ripat. Kessler y los otros ya se han adelantado y Culp, por su parte, ha desaparecido. Seguramente ha ido a enfrentar al mago enemigo. Duker se detiene, contemplando el cielo rojizo que se alza sobre Hizar a lo lejos. Por las tetas de Tog, dice Tormenta mirando en dirección hacia donde mira Duker. Ha llegado Drishna. Parece que después de todo no te llevaremos a la ciudad. Te equivocas, debo reunirme con el puño Coltaine. Mi caballo está en el establo, no necesito ningún condenado barco, dice Duker. La gente de por aquí monta camello y come caballo. Es mejor que te olvides de él, le comenta Tormenta, quien le extiende la mano. Pero el historiador se aparta y echa a correr por la arena, alejándose del Ripat y de la pelea que ha estallado en el muelle. Tormenta titubea y luego, con una maldición, decide seguir a Duker. Un relámpago de hechicería ilumina la calle principal, seguido por un grito agónico. Culp, piensa Duker, matando o muriendo. Duker corre por la playa en paralelo al pueblo hasta colocarse frente a las caballerizas, seguido por Tormenta, que promete protegerlo. Avanzan hasta llegar a las primeras chozas. Allí se les aparece Culp, chamuscado y exhausto. Este les advierte de la presencia de un mago supremo entre los enemigos y que apenas ha sobrevivido a su último ataque. De pronto la noche cae sobre ellos en una brillante explosión, una llamarada inmensa que arroja a los tres al suelo. Duker siente como si su piel fuese arrancada, sus huesos congelados y su cerebro invadido por un dolor insoportable. Duker rueda por el suelo, pero no hay escapatoria posible. La hechicería lo está matando. Un asalto atroz que invade hasta el último rincón de su cuerpo. Y de pronto
cesa. Inmóvil, con una mejilla contra el suelo frío y polvoriento, su cuerpo se estremece con espasmos. Se ha orinado encima y el sudor desprende un hedor amargo. Culp les informa que ha respondido al ataque del mago, lo suficiente para que le haya dolido y lo haya distraído un momento. Duker le pide a Culp que vaya con Tormenta al barco, puesto que él piensa llevarse a los caballos, no los abandonará. Culp intenta convencer al historiador de que es una locura hacer eso, pero Duker lo despacha con una maldición. Culp lo mira con los ojos muy abiertos. De acuerdo, cabalga como un dosi lo haría. Puede que funcione. El muelle es un campo de batalla. Cadáveres de aldeanos y marines yacen sobre la arena revuelta. Kessler junto a Verdad y otro marinero resisten el asalto de una veintena de rabiosos lugareños armados con arpones y cuchillos. A bordo del Ripat, 2 marines intentan soltar las amarras. Otro ya ha fallecido. Tormenta guía a Culp a la refriega. Este dispara un virote a ciegas que arranca un grito y luego, con espada y daga en mano, abre un sangriento pasillo a través de la turba, dejando mutilados entre la turba para frenar su avance. Verdad logra arrastrar a un compañero hasta el barco. Kessler, por su parte, sigue solo aguantando en el muelle. Culp duda. Su magia podría salvarlos, pero al hacerlo atraería al mago supremo y por lo tanto a su propia destrucción. El cuerpo le duele por las hemorragias internas y sabe que probablemente no sobreviva a esa noche. Sin embargo, todavía guarda algunos trucos discretos. Este levanta ambos brazos y lanza un grito agudo. Un muro de fuego surge ante él. Rueda, da tumbos y crece más y más avanzando hacia los aldeanos. Estos se dispersan y huyen. Culp envía una llamarada por la playa para que los persiga, y cuando ésta alcanza la ribera, la ilusión se desvanece. En la playa, el marinero Beret cae atravesado por un arpón. Kessler lo arroja por la borda del Ripat sin ceremonia. Solo quedan en pie Kessler, Tormenta, Verdad y Culp. El mago ordena silencio absoluto. El mago supremo está en la orilla y podría dar con ellos. El barco se desliza lentamente fuera de la bahía. Culp invoca su magia con sutileza. Proyecta ruidos falsos. Envuelve el área en un manto de oscuridad y logra desviar de esa manera la atención del mago supremo que los estaba persiguiendo. Sudoroso, Culp siente el peso de la vigilancia mágica. Percibe entonces que no es un mago supremo, es una hechicera la que los rastrea. En la distancia, el puerto de Hizar arde bajo columnas de humo. Ninguno de ellos sugiere ir allí. Todos ya entienden que 7 ciudades se ha levantado en armas. ¿Habrá algún puerto seguro para nosotros? Kessler dijo que el barco está pertrechado, pero ¿lo suficiente para llegar hasta Aren? Llegar allá a través de aguas hostiles. Quizá la mejor opción sea Falar, aunque se encuentra a 600 leguas al sur de Dosimpali, piensa Culp. En ese momento, Culp se acuerda del pobre Evorik, quien pondrá camino al punto de reunión para encontrarse una costa muerta. Tenemos que cruzar el estrecho rumbo a la costa de Otaralita, dice Culp. En el nombre del embosado, ¿para qué demonios? Lo siento, pero esta vez voy a imponer mi rango. Obedece mis órdenes, dice Culp. ¿Y qué pasaría si te arrojamos por la borda?, le dice Kessler con calma. Culp suspira. Tenemos que recoger a un sacerdote supremo de Fener, cabo. Si me lanzas por la borda, nadie lamentará mi pérdida. Pero si incomodas a un sacerdote supremo, tu furioso dios bien podría guiñarte el ojo. ¿Quieres correr ese riesgo? El cabo se recuesta y suelta una carcajada. Tormenta y Verdad también sonríen. ¿Les parece gracioso?, pregunta Culp ceñudo. Tormenta se apoya en la batayola y escupe al mar. Luego se seca los labios con el dorso de la mano. Por lo visto, Fener ya nos ha guiñado un ojo, mago. Somos de la compañía del jabalí, del desarmado primer ejército, antes de que Lassen acabara con el culto, por supuesto. Ahora somos simples marines, destacados como refuerzos para la miserable guardia costera
dice Tormenta. Pero eso no nos ha impedido seguir a Fenner, mago, dice Hessler, quien añade, ni reclutar a nuevos seguidores para el culto guerrero. Esto último lo dice inclinando la cabeza mirando a Verdad. Así que muéstrame el camino. ¿La costa de Otaralita dices? Bien. Rumbo este, muchachos. Arriba con esa vela y preparen el foque para aprovechar los vientos de la mañana, ordena Hessler. Despacio, Kulp se sienta. ¿Alguien más necesita lavar sus calzones?, pregunta. Envuelto en la telaba, Duker abandona a caballo el pueblo. Hay figuras a ambos lados del camino costero, sombras sin rostros bajo la tenue luz de la luna. La fresca brisa del desierto arrastra el residuo de la tormenta de arena, una bruma desecada capaz de abrazar la garganta. Al llegar a una encrucijada que divide el camino, se detiene. Al sur, Hizar. Al oeste, un sendero de mercaderes, donde, a poca distancia, un vasto campamento rebelde arde en hogueras y cánticos tribales. Entre la arena y el polvo aparece el horror. Duker ve a un pelotón de soldados malasanos empalados de hombros y muslos, condenados a morir lentamente hasta la salida del sol. Duker siente una furia fría, pero sabe que no puede hacer nada por ellos. En el horizonte sobre Hizar se extiende un silencio de fuego mágico. Las dudas lo asaltan. ¿Coltaine aún vive? ¿El séptimo ejército resiste? Al pasar al lado del ejército rebelde, se percata de que este está lejos de ser un ejército improvisado. Parece que hay líderes bien preparados dirigiendo todo. Lassen debió clavar la cabeza de Pornwall en una pica hace mucho tiempo. Un puño supremo capaz debió suprimir esto, piensa Duker. 3 Dosi interceptan su paso, proclamando la gloria del apocalipsis y la derrota del séptimo en Hizar. Fingiendo lealtad a la causa, Duker se despide con premura, espoleando al caballo. Recordemos que Kulp le había dicho a Duker que cabalgara como si fuese un Dosi, para así pasar desapercibido, y que además Duker tiene rasgos físicos que le hacen parecer como un nativo de 7 ciudades. Por ello es que al pasar al lado del campamento rebelde y toparse con estos Dosi, pasa desapercibido. Duker cabalga con la mente atrapada en la posibilidad de que el séptimo haya sido aniquilado y que Coltaine, a su vez, esté empalado. La caída de Hizar debió ser súbita y sostenida por magia suprema. Recuerda a Sor Moenad, joven y valiente, pero demasiado inexperto para resistir un asalto así. También tiene certeza de que todos habrán luchado ferozmente. El precio sin duda ha sido alto. A sus espaldas el pueblo costero brilla con magia. Por un momento duda, pero sigue adelante, confiando en que Kulp, junto con los veteranos que lo acompañaban, sepan sobrevivir o escapar. Piensa también en Evorik. En fin, he hecho todo lo que puedo por ese manco cabrón. Fenner te guarde, viejo. El camino costero se bifurca. El principal sigue recto hasta convertirse en la calle mayor. El segundo, a la derecha, bordea la ciudad y conduce hasta los cuarteles de Malaz. Duker cabalga hacia los cuarteles. A su derecha, con las primeras sombras del amanecer, arde la ciudad de Hizar. Las vigas se derrumban, las paredes de ladrillo de barro colapsan y la piedra estalla hecha añicos ante el calor. El humo cubre la escena con su mortaja amarga y mortal. De vez en cuando un grito se alza en el corazón de la ciudad. La ferocidad destructiva del motín se ha vuelto contra sus propios autores. Se ha conseguido liberar a la ciudad, sí, pero a cambio de destruirla. Frente a él, las murallas malasanas aparecen hendidas, abiertas por 4 brechas con hechicería, cada una lo bastante ancha para el avance de una falange. Los cuerpos de los atacantes, sin armaduras y armados con armas improvisadas, se amontonan en las aperturas. Es evidente, el séptimo ha combatido ferozmente, rechazando asalto tras asalto. No los tomaron por sorpresa, ni tampoco hubo rendiciones en las filas del séptimo. Entre los nogales cercanos a la puerta interior está el rastro de una carga de caballería, caballos caídos y cadáveres Hizari, pero ningún lancero muerto a la vista. Quizá Coltaine y Bastión aún están vivos, su gente intacta.
vida. Duker avanza por calles vacías, sin señales de vida, trepa por una brecha en la muralla malazana y encuentra montones de cadáveres Hisaris atravesados por virote a corta distancia. Sin duda, la carga desorganizada de la turba rebelde no tuvo ninguna oportunidad contra el fuego concentrado del séptimo. El cuartel y los barracones han ardido, quizá por orden de Coltaine para evitar un asedio. Duker imagina al séptimo y a los wiccanos marchando en formación fuera de las murallas. Monta nuevamente en su caballo y se dirige hacia el distrito de las mansiones malasanas. Al llegar se topa con la huella de una matanza total. El distrito noble ha sido arrasado con brutalidad. Duker entiende que aquí es donde estalló la auténtica locura. Hay hombres destripados, las entrañas esparcidas en el suelo, junto a mujeres que fueron violadas antes de ser estranguladas con sus intestinos, niños con el cráneo aplastado, bebés ensartados en brochetas tapu y, sin embargo, el historiador intuye que muchas de las hijas más jóvenes han sido llevadas vivas para un destino más atroz aún que el de sus familiares muertos en las calles. Duker observa todo con una creciente indiferencia. Su alma se repliega, su capacidad para observar permanece intacta, pero la emoción ha desaparecido y sabe bien que volverá más tarde con temblores, pesadillas y la erosión de la fe. En el corazón del distrito, Duker descubre una sorpresa. La plaza está cubierta de cadáveres Hisari, víctimas de una emboscada letal. Las flechas han sido recuperadas, salvo por algunas astas wiccanas. Todo el panorama le revela lo sucedido a Duker. El asedio al cuartel buscaba impedir la salida de Coltaine y aniquilar al séptimo mediante magia y fuerza bruta. Pero los wiccanos rompieron el cerco, se dirigieron al distrito malazano y, aunque llegaron tarde para frenar la primera matanza, desviaron su avance. Los wiccanos atravesaron la multitud y prepararon una trampa perfecta. Los Hisari, ebrios de sangre, entraron en la plaza sin exploradores y fueron exterminados sin dejar supervivientes. Luego, las salidas cerradas, las flechas recuperadas. El silencio se rompe con pasos cercanos. Una nueva banda de amotinados se aproxima desde las puertas. Duker, actuando como Dosi, les dice que está buscando a su sobrino. Hemos expulsado a los Meslas de la ciudad, comenta uno de los soldados. Los superamos en número y ahora cargan con el lastre de los heridos y 10.000 refugiados que los siguen. El sargento del grupo rebelde le comunica a Duker que debe unirse a ellos y acudir donde Reloe para asistir a la matanza de los Mesla. En ese momento, Duker comprende que están haciendo reclutamiento forzoso, pero el historiador, con calma medida, afirma ya haber derramado sangre Mesla en la toma de la guardia costera, exigiendo respeto como veterano. El joven sargento rebelde, reconociendo la firmeza de sus palabras, le devuelve una leve inclinación de cabeza. Duker acompaña a pie al pelotón Hisari por el arrasado barrio malazano, mientras el sargento describe los planes que tiene Kamist Reloe. Básicamente, este busca hostigar el tren de refugiados y soldados Meslas y acorralarlos en Sialk, ciudad costera a la que se dirigen y que ya ha caído, aunque los malasanos aún no lo saben, donde miles de nobles y sus familias serán empujados hacia la trampa. Kamist Reloe los rodeará entonces, con fuerzas que los van a superar 7-1 y los aniquilarán por completo. La batalla, según esperan, tendrá lugar en 3 días. Duker asiente y gruñe de vez en cuando mientras escucha, pero su mente trabaja a toda velocidad. Kamist Reloe es un mago supremo que se creía muerto en Raraku hace 10 años, tras disputar con Chaik el liderazgo del apocalipsis. Pero, al parecer, en lugar de matarlo, Chaik lo reclutó. Todas aquellas disputas y rivalidades sirvieron para que los malasanos creyeran en divisiones internas dentro de la causa. Una farsa completa. Nos engañaron a todos. Y ahora pagamos el precio de ese engaño. El ejército Mesla es una bestia gigante, dice el sargento mientras se acercan al límite de la ciudad, herida por innumerables golpes, con los flancos cubiertos de sangre. La bestia se tambalea de lado a lado, ciega de dolor. En 3 días, Dosi, la bestia caerá. Duker asiente pensativo. Reconoce que hay un exceso de confianza en las palabras del amotinado. La bestia
puede estar cubierta de sangre, pero aún no está muerta. El suelo de la estancia se curva como un cuenco, cubierto por gruesas bolsas de un polvo que parece fieltro. Casi a 1/3 de milla en el corazón de la colina, las paredes de roca se agrietan como vidrio, con fisuras que nacen en el techo abovedado. En mitad de la sala yace una barca de pesca volcada de costado, con una vela que flamea largada en el único mástil. El aire seco y torroído ha forzado las clavijas de la junta, y la tablazón se ha contraído, cediendo bajo el peso de la propia embarcación. Creo que esto es lo que Iskaral Pust quería que encontráramos, dice Ikarium lentamente apoyando la mano en la proa. Yo estaba convencido de que buscábamos su escoba, le responde el Trell. Sin duda, la escoba aparecerá en cualquier parte. No es el objeto de la búsqueda lo que debíamos valorar, sino el viaje. Mappo entrecierra los ojos con suspicacia y muestra los caninos al sonreír. Admito que la barca no parece llevar aquí siglos. ¿Qué lección deberíamos extraer de semejante hallazgo, Ikarium? Una barca de pesca encontrada en una habitación excavada en la roca, dentro de una colina, en medio de un desierto, a 30 leguas de cualquier masa de agua mayor que un estanque. Sin duda el sacerdote supremo nos plantea un enigma. Dicho esto, Mappo gruñe mientras observa a Ikarium, que comienza a examinar la embarcación. Hay redes de pesca dentro y muy resistentes. También hay restos de lo que parece fueron peces alguna vez. Y... ¡mira esto! Ikarium se incorpora de golpe y, mirando a Mappo, sostiene en alto la escoba de Iskaral Pust. Este hallazgo provoca un intercambio absurdo entre ellos sobre si deberían devolver la escoba o la embarcación al sacerdote supremo, y también sobre la verdadera importancia de ese hallazgo. Respecto a de quién es la barca, Mappo con humor seco plantea que podría pertenecer a la mula o a Sirviente, pero descartan a la mula por lo absurdo de imaginarla lanzando redes de pescar, por lo cual se inclinan a pensar que es de Sirviente, recordando su torpeza culinaria y su habilidad para trepar. La conversación, salpicada de ironía y frustración, deriva hacia la sospecha de que todo este esfuerzo ha sido por el capricho del loco de Iskaral, y que quizá dicho misterio no merezca tanto. Aún así, Ikarium levanta la escoba como un estandarte y propone regresar, con más preguntas que respuesta para el sacerdote supremo. 3 horas después, ambos, exhaustos, encuentran al sacerdote supremo de sombra sentado a la mesa de la biblioteca. Iskaral Pust está inclinado sobre la baraja de dragones. Llegan tarde. La baraja irradia una gran energía. El mundo exterior está en una continua mudanza, y su pasión por la estulticia no es digna de los precipitados tiempos que corren. Acudan a este terreno, viajeros, o sigan extraviados por su cuenta y riesgo. El sacerdote supremo levanta la baraja con ambas manos, cierra los ojos y murmura una plegaria silenciosa a trono sombrío. Luego dispone las cartas en espiral y coloca la primera al centro. ¡Lo sabía! ¡El obelisco! El pasado, el presente, el futuro, el aquí, el ahora, el entonces... ¿el cuándo? Luego revela la cuerda, el patrón de los asesinos de sombra, y continúa dando vuelta cartas con rapidez, recitando sus nombres y atributos como si sus oyentes fuesen ignorantes o ciegos. Opón con su azar voluble, el cetro, el trono, la reina de la gran casa de vida y más. Tras voltear una docena de cartas, se recuesta, los ojos apenas abiertos y la boca entreabierta, murmurando sobre renovación y también sobre resurrección sin pasar por las puertas del embosado. Finalmente, al cruzar su mirada con Ikarium, sostiene con solemnidad: deben emprender un viaje pronto. ¿Otra búsqueda?, le pregunta Ikarium con un tono de voz tan bajo que a Mappo se le eriza el vello. Sí, ¿acaso no lo entiendes, estúpido? ¿Entender el qué?, le pregunta Ikarium. Lo tienes aquí mismo, delante de tus ojos, idiota. Tan claro como puede hacerlo
¡Oh, mi señor de sombra! ¿Cómo has podido vivir tanto tiempo? Enloquecido, el sacerdote supremo se tira de los pocos pelos que le quedan mientras va dando brincos. Ikarium reacciona como un rayo, extiende ambos brazos a través de la mesa y cierra ambas manos alrededor del cuello del sacerdote supremo, al que levanta en el aire y arrastra a la superficie. Iskaral gorgotea con los ojos desorbitados mientras patalea. Mappo, temiendo tener que intervenir, le habla a Ikarium para que suelte al sacerdote antes de que le haga un daño irreparable. Impresionado por su propia fuerza y por su reacción, finalmente Ikarium suelta a Iskaral. Ikarium, agitado, aspira y exhala aire con fuerza varias veces. Habla sin rodeos, sacerdote, dice un poco más calmado Ikarium. Iskaral Pus se retuerce de dolor en la mesa, arrojando las cartas de madera por el suelo. Finalmente queda inmóvil. Levanta la mirada hacia Ikarium, los ojos muy abiertos y llenos de lágrimas. Deben aventurarse al desierto sagrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque Chaik ha muerto, les dice Iskaral. Habrá que dar por sentado que la incapacidad de responder directamente a una pregunta es algo innato en ese hombre, tan natural como respirar, dice Mappo. Ambos están sentados en el vestíbulo que el Trell ha adoptado como habitación. Iskaral Pus ha desaparecido minutos después de pronunciarse, y no hay rastro de sirviente desde que regresaron de la caverna en donde encontraron la barca de pesca. Ikarium, serio, recuerda que Iskaral habló sobre resurrección en su lectura de la baraja de dragones, y especula a que quizás se refiera al retorno de Chaik desde las puertas del embosado. ¿E Iskaral Pus espera que nosotros asistamos a ese renacimiento?, pregunta Mappo. El mismo Mappo rechaza la idea, declarando su alivio por la muerte de la profetisa y su negativa a involucrarse en una rebelión que solo traerá más sangre. No teme a la ira de los dioses, le dice Ikarium, sino que ser usado por ellos, ya que esto solo alimenta la violencia. Ikarium, por su parte, coincide en no querer servir a los dioses, pero admite su deseo de presenciar una resurrección. Todos los rituales de resurrección de los que he oído hablar conllevan un precio enorme. Por mucho que ceda un alma, el embosado siempre se asegura de salir ganando con el trueque, dice Ikarium. Mappo cierra los ojos y acaricia su ancha frente marcada por cicatrices. Amigo mío, ¿qué hacemos aquí? Veo tu desesperación. Buscas todos los caminos posibles con la esperanza de una revelación. Y si pudiera hablarte con franqueza, te advertiría en contra de esa verdad que buscas, piensa Mappo. Mappo reflexiona sobre la antigüedad de esa tierra, saturada de poderes acumulados durante generaciones, y confiesa que al recorrer Raraku, sintió que caminaba en un hilo suspendido en un sueño antiguo, un sueño que ahora percibe que empieza a agitarse. Bien, sea como sea, yo emprendo la aventura. ¿Me acompañarás, Mappo el Trell? Con la vista fija en las losas levantadas del suelo, Mappo asiente lentamente. La pared de arena se alza sólida bajo la bóveda celeste de color ocre. En algún punto de aquella violenta y cambiante locura se encuentra el desierto sagrado de Raraku. Violín, Azafrán y Apsalar permanecen sentados en sus monturas, en lo alto de un sendero que desciende por la colina hacia la vastedad del inmenso desierto. Basta con internarse 1.000.000 de pasos en Raraku para que el mundo desaparezca por completo. Los tres observan desde lo alto, escuchando el silbante rugido de la tormenta que hay por delante. Azafrán, desanimado por la desaparición de Moby esa misma mañana, comenta que siempre creyó que lo de el torbellino era algo figurado, no un fenómeno real en sí, ni tampoco la manifestación de la ira de una diosa. Apsalar, por su parte, se pregunta cómo puede haberse organizado una rebelión dentro de semejante caos, salvo que el torbellino actúe como una barrera tras la cual reina la calma, piensa esta. Si es así,
Violín concluye que no tienen alternativa. Deben atravesar la tormenta. Aproximadamente a unos 10 minutos detrás, una veintena de cazadores Graal los persigue, montados en caballos tan exhaustos como los de ellos. El zapador contempla a sus compañeros, rostros curtidos por el sol y el viento, labios agrietados, cuerpos al límite por la sed, el hambre y el cansancio. Él mismo se siente peor, falto por la energía de la juventud que al menos Apsalar y Azafrán sí tienen. Recuerda que Raraku ya te marcó una vez, hace mucho. Sé que nos espera en el desierto, piensa Violín. Apsalar y Azafrán parecen comprender las dudas de Violín. Ambos esperan con una especie de respeto a que sea Violín quien se decida dar el primer paso. Me gustaría saber más de este desierto, de su poder, dice Apsalar. Lo sabrás, gruñe Violín. Ahora cubran sus rostros. Vamos a saludar al torbellino. Como un ala que envuelve como un abrazo, la tormenta se cierne sobre ellos. Una conciencia brutal parece cabalgar el torbellino de arena. Una voluntad que se introduce en el tejido de sus telabas, como un millar de abrasadores dedos que se abren paso en su piel. Los extremos de la ropa se erizan, látigos que golpean con frenesí. Ese rugido invade el ambiente del mismo modo que invade sus sentidos. Raraku ha despertado, y aquello que Violín recordaba como un murmullo subterráneo y una promesa de pesadillas ocultas, ahora se libera exuberante. Los caballos avanzan con dificultad, cabezas gachas, golpeados por rachas que arrancan la capa superficial de arena blanca, dejando expuesto barro endurecido y fragmentos del pasado. El grupo desmonta para proteger a los animales y guiarlos entre restos óseos, armaduras oxidadas, ruedas rotas, ruinas antiguas y diversos elementos que salen a la superficie con la tormenta. Bajo sus pies el desierto revela sus huesos, vestigios de siglos de historia. Un monte rocoso les corta el paso. Tras una fatigosa ascensión alcanzan su cima y ahí descubren un camino perfectamente empedrado, con losas unidas por hendiduras finas y precisas. Ni la arena ni el tiempo parecen haber desgastado su superficie y la destreza de su construcción supera todo lo visto en 7 ciudades. El sendero, recto y sólido como un malecón, se extiende hasta perderse de vista, indiferente incluso al embate de la tormenta. Creía que no había caminos en Raraku, exclama Azafrán acercándose al zapador. Violín sacude la cabeza, incapaz de hallar una explicación plausible. ¿Lo seguimos?, le pregunta el ladrón. Acá arriba el viento no sopla tan fuerte. Violín estudia la orientación del camino y concluye que apunta hacia el suroeste, directo al corazón de Raraku, donde, según cuentan, se encuentra un oasis que alberga el campamento de Chaik y sus rebeldes. Violín se pregunta a qué distancia estará y si hallarán agua en el trayecto, pero está convencido de que un camino así, obra de constructores tan hábiles, debe disponer de pozos de agua a lo largo de su trayecto. Tremorlor, y los dioses lo permiten, esta ruta nos llevará a la legendaria puerta. Raraku tiene un corazón, decía Ben el Rápido. Tremorlor, una casa de los Asat. Recordemos que los Asat son formaciones de la naturaleza que aparecen en forma de casa y que surgen allá en donde a una gran escala la vida peligra. Una de estas mismas formaciones fue la que vimos ya en el libro 1, que había nacido en Darujistán para apresar a Raest, el tirano Yagut. Y ahora Violín nos habla de otra, llamada Tremorlor, pero esta, a diferencia de la de Darujistán, no es una recién nacida. Violín monta nuevamente en el castrado. Seguiremos el camino, grita a sus compañeros señalando al suroeste. Azafrán y Apsalar siguen a Violín sin oponerse en nada. Por el aliento del embosado, creen que sé lo que hago. Debería decirles que mi plan de encontrar
Tremor ¿se basa únicamente en mi fe de que ese lugar existe y en que las suposiciones de Ben el Rápido sean correctas? Debería confesarles que lo más probable es que muramos aquí, ya sea de sed o a mano de los seguidores fanáticos de Chaik. En ese momento, Azafrán avisa con un grito a Violín que mire hacia atrás. El grupo Graal los ha alcanzado y va a por ellos. Violín le dice a Azafrán y a Apsalar que se vayan, que luego él los alcanzará. Si tú mueres, ¿qué probabilidades tenemos de sobrevivir al desierto?, le pregunta Apsalar. Tan pocas como si se quedan, piensa Violín. Hace un esfuerzo por contener la tentación de decir esto en voz alta y se limita a encogerse de hombros a modo de respuesta mientras prepara la ballesta. Violín se posiciona y dispara un virote que explota a pocos pasos de distancia de sus perseguidores, levantando una muralla de fuego y arena. Cuando el viento barre las llamas y el humo, solo quedan cuerpos retorciéndose en la arena. Ya es segunda vez que nos salvas la vida, le dice Azafrán y agrega: esas municiones morantianas son terribles, Violín. En silencio, el zapador carga otro virote, coloca una correa de cuero sobre el gatillo de hueso y lo traba. Luego se cuelga el arma pesada al hombro. Al volver a montar, toma las riendas con una mano y mira a sus compañeros. Manténganse atentos, les dice y agrega: tal vez aparezca otro grupo sin previo aviso. Si eso sucede, intenten superarlos. Luego clava con suavidad los talones en el castrado. El soplido del viento suena como una carcajada en los oídos, teñido por el placer de haber presenciado una violencia sin sentido. Quiere más. El torbellino ha despertado. Esta diosa está loca y es la locura quien la impulsa. ¿Quién podrá detenerla? Violín entorna los ojos al camino, cuyo surco monótono de piedra avanza, siempre avanza, hacia el aire ocre cambiante, hacia la nada. Violín lanza un juramento y aparta la inútil tortura a la que somete sus pensamientos. Deben encontrar Tremor antes de que el torbellino los engulla a todos. A 30 pasos de Kalam, la figura oscura de la Aptoriana avanza con la misma facilidad que él en la tormenta de arena. El asesino agradece la violencia del viento, ya que esto le impide ver con claridad a esa inquietante acompañante. Ha combatido con demonios antes y sabe que la única respuesta sensata ante ellos es huir. Son rivales que solo un insensato enfrentaría voluntariamente. Solo hay dos clases de personas que mueren en la batalla, había dicho Violín una vez: los estúpidos y los desafortunados. Intercambiar estocadas con un demonio era tanto estúpido como desafortunado. Así, la presencia de la criatura le provoca un rechazo instintivo. ¿Obsequio o espía? Ha desatado el torbellino y ahora la diosa cabalga. Es posible que eso corte la mecha de la gratitud. Además, ni siquiera Trishna estaría dispuesta a desprenderse de un demonio aptoriano para una labor tan mundana como un escolta. Por todo ello, amigo aptoriano, no puedo confiar en ti. Hace 6 días que dejó atrás las colinas de Pampotsun para cruzar el borde que separa otra cordillera llamada Anibach. Este territorio al sur de Raraku le resulta menos familiar. Anibach no sirve de hogar a ninguna tribu, aunque se rumorea la existencia de monasterios ocultos. La noche anterior, el torbellino emergió de Raraku como una oleada de magia capaz de apagar las estrellas. Trishna ha despertado con la furia suficiente para dejarlo mudo, y Kalam teme terminar lamentando el papel que ha desempeñado en todo ello. Pese a la aparente soledad del lugar, en las últimas horas siente la certeza de que alguien lo está siguiendo. Sabe que el viento no favorece a su perseguidor, pues las huellas de su propio caballo se borran en segundos. Por tanto, la única conclusión posible es inquietante. Alguien o algo lo rastrea con ayuda de hechicería del embosado. Lo último
último que necesito. Kalam mantiene a la vista la silueta del aptoriano, que avanza con movimientos mecánicos a su izquierda, sin mostrar ningún tipo de alarma. Lejos de tranquilizarlo, eso refuerza su sospecha de que la criatura no está allí para protegerlo. De pronto, el viento amaina y la tormenta se detiene, dejando tras de sí un muro inmóvil de arena que se curva perdiéndose en el horizonte. Sobre ellos, un cielo bronceado y un sol dorado presiden un silencio extraño. El aptoriano no emerge del muro de arena y un escalofrío recorre a Kalam. De pronto, un fuerte olor especiado impregna el aire. Kalam se lanza de la silla del caballo justo antes de que algo lo alcance. Un enorme lobo del desierto. Kalam desenfunda sus cuchillos. El primer lobo falló el salto y es repelido por su caballo, pero un segundo lobo se abalanza desde la izquierda, derribando a Kalam y atrapando su brazo. Los colmillos parten la malla y se acercan a su carne, hasta que Kalam hunde su cuchillo en el costado del animal, seccionando bajo la columna. La hoja se dobla y termina partiéndose. El lobo se aparta aullando, girando sobre sí mismo con el acero clavado. El primer atacante yace aturdido y sangrando tras recibir una coz del caballo. Detrás del muro de arena llegan nuevos aullidos apagados, y recuerda las palabras de Chaik sobre el Divers que, semanas atrás, intentó sin éxito acabar con el aptoriano. Kalam está convencido de que el Divers ha vuelto por la revancha. Recordemos que ya se nos había mencionado anteriormente que la aptoriana se había enfrentado a un Divers y que de hecho había rechazado su ataque haciéndolo escapar, pero por ello mismo es que tenía varias cicatrices en el cuerpo. El Divers en cuestión es Rilandaras, un Divers que ya se nos había presentado en forma de diversos lobos del desierto y que de hecho también había aparecido ante Mapo e Icarium. El asesino ve cómo su caballo emprende galope hacia el sur, corcoveando mientras avanza. Cuando se vuelve hacia los dos lobos, ya han desaparecido. Solo quedan rastros de sangre que se pierden en la tormenta. Finalmente, el aptoriano aparece frente a sus ojos. La sangre negra le cubre los costados y le gotea de sus colmillos de aguja, haciendo que su sonrisa torcida sea aún más espantosa. Este inclina la alargada cabeza hacia un lado y observa a Kalam con su ojo oscuro y sabio. Ya corro suficientes riesgos como para cargar también con tus rencillas, aptoriano, le dice Kalam ceñudo. El demonio chasquea la mandíbula y saca la lengua de serpiente para lamer la sangre de sus labios. Este tiembla y las heridas en su cuello parecen bastante graves. Antes de curar tus heridas, tendré que encontrar a mi caballo, le dice Kalam. Luego lleva la mano a la cantimplora que le cuelga en el cinto. Por lo menos ahora te las voy a limpiar, dice acercándose al aptoriano. El demonio retrocede y agacha la cabeza con un gesto amenazador. Kalam se queda inmóvil. Entonces, mejor no, dice Kalam frunciendo el ceño. En ese momento se percata de que hay algo extraño en ese aptoriano. Algo raro. Algo... Entonces suspira, mira su cuchillo roto que sostiene en la mano derecha. Lo ha usado junto con su cuchillo gemelo gran parte de su vida, como un reflejo de las lealtades gemelas que habitan en él. ¿Y cuál de las dos he perdido con este cuchillo?, se pregunta. Sacude el polvo de la telaba, recoge la ballesta y se la pone en el hombro. Luego echa a andar hacia el sur por el sendero que conduce a la lejana cuenca. A su lado, más cerca que antes, el aptoriano lo sigue. Y con eso llegamos al final de este video. Espero que la información que te he traído aquí te haya gustado, te haya servido. Si es así, el video te gustó y te sirvió, obviamente que agradecería un buen me gusta, un comentario nunca está de más y siempre se agradece. Y nosotros nos estamos encontrando nuevamente por acá mismo en el canal para continuar con más aventuras en Malaz, el libro de los caídos. Así que nos estamos viendo. Chao, gente.